Hoy les vamos a mostrar el humilde barrio en Rusia donde vivimos hace casi un año. Les vamos a mostrar sus edificios y entradas, los parques donde busca agua mucha gente y varios detalles de la vida cotidiana que seguramente les va a llamar la atención. A simple vista puede parecer un barrio pobre o abandonado, pero ¿Realmente se vive mal acá? hoy lo vamos a descubrir. Entramos más o menos a nuestro barrio. Al barrio donde vive en Rusia Ana y Julián. Bloggers populares. Claro. Tacho de basura, por ejemplo. Sí. Algo que me marca siempre la gente, que creen que yo critico, pero no es así, es cómo se dejan acá todo como más natural. El césped, las plantas, todo que crece así solito. Nadie lo recorta, nadie nada. Pasa que, amor, nosotros tenemos tan pocos meses de la naturaleza, de este florecer de las hojas verdes, por eso, bueno, no sé, a mí me encanta ver todo eso. ¿Para qué cortar? Nosotros ya estamos cortados todo el invierno, no vemos nada de eso. Claro, una vez que crece hay que dejarlo. Claro. Salga como salga, no pasa nada. Esa es mi lógica. En los edificios. Sí, son también soviéticos. Algo que la gente se acordará de cuando acá se hace invierno, que muchos autos los dejan por el invierno, Sí. no los mueven en todo el invierno y quedan tapados, pero tapados de nieve. Sí. Y por ejemplo, si por la noche hay re fuerte nevada, después tal vez una hora necesario. Primero es que calentar el auto y segundo, sacar toda la nieve, por ejemplo, desde todas las ventanas. Es difícil, es difícil. Es un trabajo complicado. Por eso mucha gente, como decía yo, elige directamente dejar el auto todo el invierno ahí parado. Sí. Después lo rescatan. Bueno, los autos en nuestro barrio están hermosos. Sí, Modernos, nuevos, dentro de todo bien. no solo los rusos. Vean, gente, como las señoras siempre se ponen en los parques ahí, en los bancos. Sí. A mí me encanta que acá en Rusia siempre, generalmente en muchos edificios, en las entradas, se ponen las abuelas ahí sentadas y son como, yo creo que el sistema de alarma, de seguridad Claro. del edificio y Claro. del barrio. Sí. O la señora la tenés colgada del balcón, ahí mirando todo atentamente, o en la entrada ahí sentada, Claro. mirando quién pasa, cómo se viste, Y si alguna- cómo habla. Claro, y si alguna chica, por ejemplo, va caminando en alguna faldita recortita, dice ¡Puu! Y otros dos letras está. Por zarpada la abuela. Ahora quiero mostrar a ustedes una cosa interesante. En todos lados, al menos en Kazán, en mi ciudad natal, ustedes pueden ver como máquinas así del agua. Algunas son más Mirá, nuevas como esta. Bada. Claro. ¿Y por qué Bada y no Boda? ¿Por qué? Porque acá los rusos tienen una regla bastante particular que la O la pronuncian como si fuese una A. Claro, somos raros, bueno, pero es nuestro idioma. Por ejemplo, máquina más nueva, acepta tarjetas encima y, bueno, también podés monedas, papeles. Súper simple. Clavas Claro. el bidón acá o la botella grande que tengas, haces el... Después cargas monedas o solo con tarjeta, hace ozón, como aire fuerte para limpiar tu botella y, bueno, después agua. ¿también te limpia la botella? Por supuesto. Mirá qué buena No onda, amor. todas las máquinas, por ejemplo, viejas no, pero nuevas sí. Mirá qué bueno. Ahora después cuando veamos una máquina vieja les vamos a mostrar para que ustedes puedan comparar también. Claro. Y por ejemplo, es un típico barrio un poco más como clase arriba, como con zona más privada. Simplemente la zona, porque los edificios yo los veo muy similares en realidad. Son casi el mismo. Pero algo que no entiendo, amor, Sí. ¿por qué ponen rejas acá en Rusia si acá no hay inseguridad realmente? No En hay serio, fuera de joda, inseguridad. no hay inseguridad, ¿eh? Solo mira, por ejemplo, alrededor de nosotros, no hay casi nada de espacio para estacionar los autos y no hay parking como abajo, adentro de un lugar. Por eso es como tu lugar donde vos seguramente venís después de trabajo y estacionás. Solo eso. Y otra cosa importante que este barrio, por ejemplo, lo que tiene es una garita con un chico de seguridad. Claro, cámaras también por todos lados. Llegamos al sector donde nosotros tenemos que tirar la basura, donde nos corresponde a nosotros. Claro. Y vean lo que es. Ahí atrás de lo que serían los tachos de basura, la gente puede tirar lo que sea, muebles, todo. Después viene un camión y lo agarra. Sí. Pero generalmente siempre suele estar así lleno. Después, otra cosa que me llama la atención acá en Rusia es que hay poco reciclaje. Re poco. Ahora está reciclando. Sí, Pero si no son todos tachos donde vos tirás absolutamente todo todo. mezclado.
y no importa. Por ejemplo, en España sí hay una cultura muy grande del reciclaje, se respeta mucho. En Argentina, no sé, no te sabría decir. En Mar del Plata, aunque sea, no. Hay una familia allá atrás en lo que sería el parquecito enfrente del departamento. Sí. Generalmente se ponen con los parlantes a todo lo que da. No todos los días diría, pero algunos días de la semana. Sí. Y se ponen a gritar, a cantar, a bailar. Descansan, sí. Se ponen a tomar el agua de la felicidad de acá de Rusia. Se ponen todos recontentos encima. Pero bueno, así son los barrios en Rusia en general, ¿no? Claro, es re normal. Pero también hay buenos lados. Mirá, algo que le quiero mostrar a la gente. Cómo tienen las salidas de emergencia los edificios soviéticos así. Sí. No Las sé escaleras, bueno, esa escalera no sé hasta dónde te baja, hasta te tenés que tirar después. Necesitas un paracaídas. Sí. Acá son 3 escaleritas y ya después tirate. Claro, pero por ejemplo, ni allá no hay rejas, no hay nada. Después también vamos a mostrar otras Pero no edificios. entiendo la lógica de estas escaleras, amor. ¿Por qué? Porque ¿qué terminás ahí, después son 30 metros que te tenés que tirar para abajo? Pero ahí vos podés saltar, no pasando de solo el segundo piso. Amor, mejor saltar desde segundo piso que desde 9, ¿Pero ¿entendés? qué le costaba poner 2 escaleras más? Hay gente patinando, descansando, jugando con la pelota. Hay nenes chiquititos. Normalmente acá siempre hay un montonazo de niños en casi cualquier hora. Acá en serio, un barrio re tranquilo, re normal. Sí, tal vez en algunos momentitos hay borrachos, pero son tranquilos. Solo, no sé, cantan a veces. Pero al lado hay niños que siempre están acá. Miren, toman coquita, juegan con pelotita, descansan. Hay un montón de niños. Estos, por ejemplo, son más o menos de, qué sé yo, 15 años. ¡Opa! Julio está entrenando. ¡Qué bien! Eso nosotros siempre queremos apuntar, que acá hay mucha seguridad en Rusia en ese sentido. Y a mí particularmente me llamó mucho la atención de cómo los nenes van solos a los parques, van solos a los colegios, transporte público. Hemos visto criaturas re chiquitas que se manejan solos de acá para allá con tarjetas de débito, o sea, extensiones de los padres, lógicamente. Hacen lo que quieren. Y los padres tranquilos también por ese lado. Sí, y no es solo acá, como ahora en esta temporada, o por ejemplo en este barrio. No, en mi infancia yo viví en otro barrio, por ejemplo, casi similar. Pero yo también tenía toda mi infancia afuera. Esa infancia sana, ¿verdad? Claro, claro. Y por ejemplo, no sé, algunos padres pueden tal vez estar ahí en la ventana, sí, solo ver qué pasa ahí con niños. Oh, mira acá, para que entrenen los perros. Normalmente todo bien. Claro, es para entrenar perritos. Mira qué buena onda. Sí. Y esto, familia, es una de las máquinas de las viejas. Por ejemplo, tenemos 1 litro de agua son 6 rublos, 5 litros de agua son 30 rublos y 19 litros de agua son 114 rublos. Es muy económico, por eso hay mucha gente, pero mucha gente de todas las edades que vienen y lo utilizan. Y como nosotros decimos antes, siempre hay alguna persona grande que está guardando alguna Está de vigilancia. Claro. Algo que me encanta a mí es que además de vigilar, las señoras se encargan también de decorar. Claro. Y por ejemplo, lo que sería el patio del edificio, le agregan flores, que quedan todos muy bonitos. Miren las flores, las plantas que le ponen. Sí. Encima, normalmente, en serio, hay un montonazo las flores en todos lados. Es una locura la cantidad de nenes que hay. Pero, amor, una pregunta. En Argentina, por ejemplo, ¿no pasa así que hay un montonazo de los niños como afuera paseando con sus papás? Con sus papás sí, solos no. Por lo menos hablando en mi ciudad, Mar del Plata, no sé el resto de las provincias cómo será. Ya nos podrá comentar la gente en los comentarios. Ok. Opa. ¿Querés que nos metamos? Yo veo una entrada que está abierta. Les vamos a mostrar cómo es una típica entrada de edificio soviético acá en Rusia. Vamos. Tenemos el timbre, por ejemplo. Sí, timbre re normal, re clásico de la entrada. Este, por ejemplo, sótano, amor. ¿En serio? Claro, acá no podés meter, pero bueno. Oh, mira, esta cosa que vos podés doblar y acá pueden ir, por ejemplo, chicos con bici o, por ejemplo, si viven con ¿Discapacitado? Claro. Mira. Interesante, acá hay ascensor. Qué loco. Muy interesante. Sí. Todo el correo, toda la correspondencia llega acá. Claro. Y mira. Oh, me traje los recuerdos, todo eso. ¿En serio, amor? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Miren,
Imaginen que por invierno, por supuesto, hace muy frío, no sé, ponerle menos 15, menos 20, pero nosotros jugamos en el nieve, adentro de nieve, totalmente tapados. Y claro que nosotros no paseamos solo, no sé, 30 minutos, nosotros paseamos todo el día. Y después de 3, 5 horas, nuestros zapatos son rellenos del agua. ¿Y quién nosotros hicimos en mi infancia, por ejemplo? Nosotros también entramos a algún edificio donde la parada estaba abierta. Es muy raro, pero bueno, nosotros encontramos, después vinimos a algún calefactor así, sacamos nuestros zapatos, ponemos así y esperamos así. ¿Por qué nosotros decimos así? ¿Por qué no ir a casa, por ejemplo, para cambiar? Porque si nos vamos a casa, por supuesto, nos van a gritar, nos van a decir, no vas a salir, vas a enfermar. Y claro que nosotros queremos salir, nosotros queremos jugar más. Y sí, tiene toda la razón del mundo. Tiene mucha lógica. Yo hubiese hecho lo mismo en Mar del Plata. Claro, ¿viste? Si te metes adentro, te dicen, ya está, ahora te quedas. Sí, es normal. Muy interesante. Y salimos del edificio soviético, ajeno, porque no es nuestro este. Pero vean cómo dejan las bicis. Sí. Hay dos atadas y dos sin atar. ¿Qué me grabas? Si nosotros entramos al supermercado y compramos una gaseosa, está tan asquerosa. ¿De qué sabor es? Es kiwi y tarjún. Tarjún es este verde hierba rara. Estragón. Estragón, exacto. Con razón es tan fea. Pero bueno. ¿Y ahora dónde estamos yendo, amor? Nosotros estamos yendo a un lugar para mostrar cercanía de los supermercados más populares en Rusia. Perfecto. Pero ahora nos vamos a ver todos los niños que hay acá, en este Parque barrio. típico ruso. Claro. Hasta mesa de ping-pong hay. Sí, y acá a mí me sorprende mucho, pero acá siempre hay, por ejemplo, no sé, papás con niños jugando en la mesa. Está de 10. El aro de básquet que quedó ahí colgado. Sí, pero en realidad estaban algunos chicos de gobierno, no sé de dónde, que reparaban todo eso. Pero bueno, otra vez rompió. Para mí porque se deben colgar los nenes. Tal vez. Son medio salvajes acá los nenes rusos, no, nada. ¿Salvajes? Sí. Como monos, ¿sí? No, mono no, pero que hacen cagadas. Eso sí, puede ser. ¿Cómo vos sentís, amor, en este barrio? ¿Tranquilo? Nosotros paseamos acá por la noche muchas veces. Yo acá en Rusia jamás he tenido miedo. Mirá que hemos paseado por Moscú, San Petersburgo, Kazán. Sí. A cualquier hora, y en las 3 ciudades hemos estado a cualquier hora y jamás pasó nada, jamás he tenido esa sensación de miedo, de inseguridad. Sí. La verdad que eso me encanta de Rusia. A mí de Rusia creo que lo que más me gusta son 3 cositas. Naturaleza, seguridad y transporte público. Lo que más me agrada, me parece. Bueno. Y Ana. Sí, pero eso no se Y mis dice. papás. También. La Nina. La niña. Claro. La Nina no puede faltar, la abuela. Sí. Abuela, la. Miren, acá este sector, por ejemplo, de basura está mucho más ordenado. Y estamos literalmente a 2 cuadras, del nuestro. Bueno, más ordenado, ponele un poco. Mirá el jueguito este, amor. No, ¿quieres jugar? ¿Lo llevamos para casa? Dale. Ojo, que Ana es bastante ciruja también, ¿eh? No, pero amor, no está así. Mira que veo. Holland. No, Haaland. Una Holland. publicidad. Todo el mundo le dice Haaland. Me incluyo, me incluyo. Pero es Holland. Es ¿Por qué? Holland. Porque la letra esa en noruego se pronuncia como una O. Claro. O sea, la A que tiene 2 puntitos arriba se pronuncia como una O. No sé, todos los idiomas tienen problema con la A, la O. Bueno. Normal. Normal, ¿no? Chicos, ahora estamos en un lugar único, me parece que de este barrio. ¿Saben por qué? Porque acá está 3 supermercados de Pichorachka, mi favorito supermercado en Rusia. Sí, están como si fuese un triángulo. Tenemos Claro. el que tenemos acá atrás, nuestro. Sí. Están los chicos los delivery Atrás. esperando. Después acá, justo Enfrente. acá. Y acá. Es increíble. Pero miren, acá también hay un motitos de ellos. Esas son las típicas motitos eléctricas. Claro. Y por ejemplo, ahí chicos están esperando, tal vez chicos de delivery.
Interesante, en realidad no sé por qué acá, justo acá en este lugar, hay 3 пятерочка. Encima, como su comida igual, todo igual. Precios iguales. Sí. Ah, Julio, ¿qué? ¿Vos viniste a buscar la oblipija? ¿Qué? Sí, a mí me gusta la oblipija. Ah, ¿Qué sí. problema tenés? El tecito de oblipija es lo más rico que hay. Ah, sí, yo recuerdo como vos casi vomitaste. Sí, porque si la comes así sola, normal, mientras que esté limpia, es súper, pero súper ácido al punto que te quema la garganta. Pero con té queda espectacular. Bueno. Así que les recomiendo que consuman oblipija. ¡Oblipija! Ya mostramos más o menos cómo es nuestro barrio, pero ¿cuánto pagamos? Nosotros pagamos $400 por mes y sí, también hay por supuesto gas, electricidad, agua, todo eso. Pero ¿por qué nosotros elegimos este barrio? Primero, es un barrio bastante cómodo, no está en el centro, pero está cerca y está bien ubicado. Acá hay un montonazo de supermercados cerca, también es zona re tranquila, bastante cerca hay metro, pero no solo por eso. Como saben, yo soy rusa, pero conmigo vive un extranjero y normalmente en Rusia es muy difícil alquilar algo si vos sos extranjero. Es realidad y necesario preparar a eso porque si sos extranjero tal vez vos vas a pagar un poco más o tal vez vas a vivir en algunas condiciones no tan perfectas porque los rusos no aman tanto los extranjeros porque solo tienen miedo, porque en serio, en Rusia casi no hay extranjeros que viven siempre acá. En Moscú tal vez están acostumbrados más que en Kazán, pero si quieres vivir en Kazán, por favor, como está atento a los precios y habla bien con todos. Es más moderno, fíjate la entrada qué bonita. Los balcones, mira si está abarrotado de cosas, Sí. pero los balcones ya son como un poco... son nuevos, eso es lo que tiene. Claro. Y todavía sí, en algunas ventanas hay rejas, pero no en las todas, en 10 tal vez % ¿Por qué? Porque normalmente ahí viven las personas grandes que viven desde época anterior y tienen miedo. ¿De qué? De la nada. Pero bueno. Ojo, acá hay muchos edificios que, por ejemplo, los primer pisos sí tienen rejas, pero ¿por qué, Ana? Porque en la década de los 90 Rusia sí era insegura. Eso sí, Ahora no lo es, No. pero en la década de los 90 era muy insegura. cambió todo muy fuerte. Incluso había gente que salía a la calle armada. Claro. Solo escuchan gente. Paz terrible. Cerca está bastante grande avenida, pero no hay ni ruido. Como yo siempre digo, paciencia, pero yo sé que es paz. Yo quiero que me pongan ahora mismo ustedes en los comentarios. ¿Se vendrían a vivir a Rusia, por ejemplo, a un barrio así? ¿Qué opinan ustedes? Es importante para nosotros saber qué opinan ustedes, saber qué piensan sobre Muy todo interesante. esto. Sí. ¿Dejarían su vida en su país y vendrían a empezar de cero acá, por ejemplo? Es interesante pregunta. El acceso está permitido únicamente a los suscriptores de Arne y Julián. Tiene razón. Tiene razón. Suscríbete, por favor. Si no, no Suscríbete. podemos entrar. Si no es imposible. Ни педа. Вы не боитесь вот здесь просто гулять? Вы одни обычно приходите или с родителями? Одни. Одни? Всегда? Мне родители разрешают ходить. Да? Говорят, но только не уходи сюда. Мгм. Я всегда одна хожу гулять, даже одна в магазин хожу. А, в магазин. А ты наличными платишь или у тебя карта есть? Карта есть. Карта есть. Вау. Здорово. А в целом вы со скольки гуляете обычно? Я могу до ночи. A mí de noche no разрешают. Меня разрешают. Son edificios viejos estos, ¿eh? Ujú. Mira los balcones. Sí. Y este también, amor, mira, primer piso viven chicos muy inteligentes así acá en realidad. Porque este, viste, como territorio además que todo el edificio. Claro, es del edificio, pero se lo agarraron ellos. Claro, claro. Y se hicieron hasta cochera, mirá. Sí, seguramente que ahí hay, no sé, como un cuarto nuevo, como una habitación completa con sillas, con todo. Es buena la de tener un primer piso, entonces, en ese sentido. En Rusia sí es bueno.
¿Pero te pueden meter una multa por eso? No, porque O sea, ¿no vos... está prohibido eso? Está prohibido si vos construís como de la nada, pero necesario, por supuesto, sí o sí, ir al gobierno, decir qué medida exacta vos querés Ana, poner. vos sabés que se acerca nuestro viaje a Mar del Plata. Sí. ¿Vos pensás que te va a ser muy diferente, por ejemplo, los edificios allá, los barrios allá en Mar del Plata? Sí, por supuesto. Todos estos edificios, todos estos barrios de Unión Soviética, pero allá, como yo vi en mapa, por ejemplo, son todos diferentes, son todos de diferentes colores, qué sé yo. Por ejemplo, todo gris, todo más o menos marrón, blanco, gris, pero allá todos de diferentes colores, como no hay tantos edificios iguales, como chic, chic, chic. Sí, además hay casas. Sí, Que acá claro. en Rusia no hay casas en lo que son ciudades. No. Generalmente, o sea, tenés que ser millonario para tener una casa en Rusia. Sí, claro. En Argentina hay muchos barrios que son exclusivamente de casas, sin Wow. edificios. ¿Con patio? Con patio, con mucho patio. terreno, con pileta. Mirá qué bonitas las plantas. Sí. Muy hermoso. Acá falta la abuela, ¿no está? Claro, pero podemos meter ahí, mira, ¿viste? La papushka. Qué hermoso acá. Este me gusta, ¿viste? Como es tranquilidad. Nosotros paseamos acá, no sé, tal vez una hora, no escuchamos ni un grito, ni nada. Todo tan tranquilo, todo tan lindo. Tal vez quieres ver cómo es otras entradas y otros edificios adentro. Vamos. Opa, mira este. ¿Qué? Mira qué largo que es. Sí, pero está bien. Este edificio más moderno y más nuevo, puedo decir. Todo más ordenadito. Sí, 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 mira. Sí, diferente información. ¿No para internet? Sí, la importante personas, por ejemplo, de estos edificios. Qué bien, en serio, la entrada muy buena. Sí, es interesante. Por ejemplo, acá también hay otra salida de emergencia, porque hay dos salidas, acá y allá. Interesante. Ah, mira, por ejemplo, en Argentina, como yo conozco, hay un lugar donde como sale toda la basura. Este es el basurero. Ah, acá la gente tira desde su piso la basura. Claro, así. Oh, qué práctico eso. Sí. En realidad, Mira, alfombra acá en la entrada. como siempre, como corresponde, sí. En realidad, por ejemplo, en el edificio de mis papás también hay este basurero. Pasa que tal vez 90% o tal vez más de toda Rusia, donde estaba cosas así, cerraron, taparon ¿Por qué? totalmente. Porque antes pensaban que es más cómodo para gente, ¿sí? Pero, y sí, es la verdad, pero después... Y sobre todo por el invierno. Sí, pero después no pueden tal vez sacar este basura inmediato, entonces todo este tiene olor, Olor, ratas. ratas, bichos, por eso cerraron, taparon totalmente después de salir Unión Soviética. Claro, y ahora la pusieron afuera. Claro. ¿Qué dijo? Ronaldo. Sí. Hacen bullying los rusos. Nunca te imaginaste eso, ¿no? Yo puedo jugar mundiales, boludo. Dios mío. ¿Cómo ellos gritan? Yo puedo jugar un mundial, boludo. Y todavía, amor, ellos están así. Es interesante pasar con camiseta argentina por las calles rusas. Encima, después del mundial, ¿recuerdas qué pasó? Sí, me la boqueó un pendejo con España. Claro. Y Ana gritó muy fuerte a ellos. Ana se re enojó, yo no entendía qué pasaba. Yo no había entendido la situación. Y Ana le dijo, andate a la mierda, le dijo. Bien, toma acá los pendejos. ¿Cuándo la pelota? Uy, Dios. Pendejos atrevidos venían a los gritos y nos tiraron la pelota. Ya está, pelota para casa. En mi cara, casi. Ahora tenemos pelota de fútbol para llevar al departamento. Claro. Es más, si pudiese, la desinflo, la llevo en la valija y se la regalo a algún seguidor. En la juntada que tengamos en Mar del Plata, en Buenos Aires o en alguna provincia de Argentina. Si, mirá, tiene para desinflarlo acá. Oh, qué lindo. ¿Alguno la quiere? Se la dono.
Y tienen una historia esta pelota. Por un Claro. pendejo atrevido ruso. Sí. ¿Qué pasa con nuestra vida por acá? Aparte pará, guacho atrevido, ¿qué te pesa? Ellos todavía gritan eso. Con Juli les queremos hacer una preguntita. ¿Les gustaría que les mostremos nuestro edificio completo? Pasillo por pasillo, ascensor, hall, De todo. cosas que no se imaginen y nuestro departamento incluido antes de irnos de Rusia. Ponen en los comentarios ahora mismo, por favor. Te recomendamos ver el video de los barrios rurales que dejamos acá. Un videazo que no te lo puedes perder si no lo viste. Encima muy gracioso. Y vas a aprender mucho sobre la cultura rusa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Por dejar un like, un comentario y compartir este video con todos tus seres queridos. Y gente, como siempre, Пока!